esta información con Maricé Vegas. Enlace en vivo con Trilce Reyes. Ha ocurrido una tragedia, una verdadera tragedia contra una pequeña que no llegaba al año de vida. Abuso y asesinato en contra de ella. Trilce, contigo, adelante. Fátima, buenas noches. Bueno, la historia que vamos a contar realmente es atroz, es espeluznante, muy dura, muy cruel, porque estamos hablando de una menor de apenas 10 meses que lamentablemente el día de hoy dejó de existir. Un sujeto de apenas 18 años, bastante joven también, abusó de esta menor. Lo cruel de esto, Fátima, es que él sería el padre biológico de esta bebita. Una bebita que nació también producto de una agresión sexual de este mismo sujeto. Este hombre habría captado a una menor de apenas 14 años. Producto de esta agresión sexual a esta menor nace esta bebita con apenas 10 meses. Y el día de hoy, durante la madrugada, nos enteramos que este sujeto, no se le puede llamar persona, abusó sexualmente de esta menor, de su propia hija, y lamentablemente ha perdido la vida. Este sujeto está todavía aquí dentro, en la carceleta, dentro de la Dirinque de la Avenida España. Sabemos que muy temprano nuestro compañero Cristian Yaringaño ha estado siguiendo el tema porque hubo una presentación de la captura de este hombre. Llegó también la abuela. Cuando llega la abuela es donde nos enteramos de esta historia detrás, una historia que nos ha conmovido mucho, porque esta bebita de 11 meses no solo ha sufrido este terrible acto, sino también que nació producto de una agresión sexual. Nosotros, el equipo de Latina, conversando con la abuela, ella dio algunas declaraciones a nuestro compañero Cristian, comentando de que este sujeto ya golpeaba también a la mamá, no solo abusó de ella, sino también que la maltrataba. Incluso este sujeto fue denunciado en ese momento, ¿no? Es una denuncia que ya había sido derivada de la Fiscalía. No hemos logrado conversar más con ella, sí. No se ha vuelto a acercar, digamos, aquí a la Dirinque de la Avenida España. Hemos estado en el hospital donde ha estado la bebita, hemos estado en la morgue también de Lima. No hemos visto que ningún familiar se haya acercado para tratar de recoger, llevar el cuerpo. Pero es una historia muy lamentable, terrible, que nos duele también contarla, Fátima. Trilce, la verdad que, a ver, y también te percibo conmovida porque no alcanzan, me parece, las palabras para poder describir qué se siente al tener nota de esta historia. Hablamos de un doble abuso que desencadena o que termina teniendo una consecuencia de muerte para una criatura que no llega ni a los 11 meses de vida. Y quedan muchas preguntas porque ¿podría haberse evitado acaso que esta pequeñita sea abusada y luego muera? Allí va la pregunta, Trilce. ¿Había entonces ya una denuncia en contra de este individuo de 18 años que abusó contra la mamá también de la bebé? ¿Qué pasó con esa denuncia? Por favor. Justamente eso es lo que queremos conversar más adelante con la policía, porque cuando se da esta conferencia no se menciona absolutamente nada de este detalle, solo con lo que había sucedido con la bebita y la captura de este depravado. Luego, cuando llega la abuela aquí a la Dirinque, ella empieza a conversar con algunos medios de comunicación y nos cuentan justamente esto, que él ya había abusado de la mamá, de su hija cuando ella tenía 14 años, actualmente ella tiene 15, incluso habían algunas medidas de protección. Se le escucha decir a la señora, uno de estos videos que ha podido obtener nuestro compañero Cristian Yaringaño. Entonces, eso es lo que también queremos conocer, por qué en qué quedó, en todo caso, esta denuncia que ya había sido derivada de la Fiscalía. Y además, agregándole lo que tú nos estás diciendo, había una denuncia porque ese sujeto violó a una menor de edad, a una adolescente de 14 años. Nos dices también que había una orden de restricción en contra de este depravado, pero aún así él ha seguido atacando, maltratando físicamente a esta jovencita, a esta adolescente que fue abusada, pero ha tenido tal cercanía con ella que ha podido incluso abusar de la bebita, ¿no? No voy a decir que su hija no merece siquiera que se pueda generar este contacto, vamos a decir que es su progenitor, pero él no merece ser llamado padre de ninguna manera. ¿Cómo es posible esto, Trilce? Denuncia, hay una orden de restricción, pero aún así él pudo mantener contacto con la adolescente, madre de la criatura que acaba de morir. Al parecer, él convivía con la menor
¿Por qué? Por Con la estos menor que videos, violó. el testimonio que este sujeto da a la policía, donde dice que él se levanta muy temprano para ir a trabajar y ya había notado que la bebita estaba un poco extraña, estaba un poco decaída, y cuando regresa a trabajar se encuentra con la mamá y van a hacer algunas compras para el almuerzo, y cuando regresan a casa la bebita, ¿no?, ya estaba un poco inconsciente, y es por eso que la llevan al hospital, y al llevarla al hospital pues le dan este diagnóstico, porque la bebé de 11 meses tenía también algunos moretones en el cuerpo. Entonces, lo que presume la policía en este caso es que evidentemente pudo haber sido o en ese sujeto, ¿no?, como lo dices, no merece ser llamado padre. Sí, la verdad, Trilce, de verdad que es una historia terrible. Hemos contado tantos casos donde mujeres adultas denuncian, hay un orden de restricción en favor de ellas, pero que aún así se permite, se deja que estos individuos sigan atacando. En algunos casos se llega a la situación de asesinato en contra de estas denunciantes, pero aquí hablamos de una situación aún todavía más grave, porque, a ver, había una adolescente embarazada, las autoridades permitieron que él permanezca al lado de esta joven madre. Aún así, con una orden de restricción, él estaba cerca, la golpeaba, según ha dado testimonio la abuela en esta historia, y además ha abusado de la pequeñita de 10 meses de vida, y ha terminado, según todo apunta, a ocasionar su muerte. De verdad que acá necesitamos un pronunciamiento claro de qué acciones tomó la Policía Nacional y el Ministerio Público, por supuesto también, Poder Judicial y el Ministerio de la Mujer. ¿Qué acompañamiento dio cuando se hizo la denuncia de una menor de edad abusada por un individuo al que le han permitido todavía que vulnere esta orden de restricción? ¿Dónde están finalmente todas las autoridades que tenían acá que actuar y evitar que una pequeña que no llega al año de vida fallezca en esas circunstancias? Vamos a dejar este llamado, este pronunciamiento, Trilce, para las autoridades. No sé si tienes algo más que agregar como para concluir mientras tanto, esperando evidentemente la ampliación a la edición central. Sí, de hecho nosotros tenemos el certificado de necropsia de esta bebita y nos llama mucho la atención. Además, quiero decirlo que ella, según lo que dice el certificado, es que ella fallece producto de un fuerte golpe en la cabeza, no haber sido golpeada con un objeto contundente y duro, traumatismo cráneoencefálico. Así que vamos a ver qué es lo que pasa más adelante, si es que llegan los familiares a este punto o en todo caso se dirigen hacia la morgue para retirar el cuerpo. Trilce, gracias por darle voz a esta historia, a ti y a Cristian Cano también por hacerle seguimiento a este terrible caso. Nosotros nuevamente pedimos al Ministerio de la Mujer y a todas las autoridades involucradas que respondan, que levanten también la voz y nos expliquen qué es lo que pasó en esta historia y qué se hará para este caso. Nosotros tenemos que cambiar.